Toman sus asientos. Bienvenidos todos a este servicio de oración, intercesión esta tarde. Bienvenidos los que nos acompañan por primera vez en un servicio de oración. Hoy es un día diferente porque vamos a comenzar un tema que estoy seguro que le va a edificar. Amén. Vamos a hablar en los próximos 2 o 3 jueves acerca de la oración, la intercesión y la guerra espiritual. ¿Cuántos han escuchado alguna vez hablar de la oración? La mayoría de las iglesias habla de esto, pero no saben. Los creyentes, quiero decir. Y es un tema que debe ser enseñado en la iglesia, porque debe ser el común de la iglesia: orar, interceder y hacer guerra espiritual. Sabemos lo que vemos de otros, pero realmente está funcionando lo que estamos haciendo. ¿Te has puesto a pensar la importancia que tiene la oración en la vida de un cristiano? ¿No te has puesto a pensar alguna vez eso? Ahora la pregunta mía es: ¿la oración que estás haciendo te está funcionando? Porque cuando llegamos a ese punto, llegamos a la frontera entre lo que es el verdadero cristianismo y la religión evangélica o el legalismo. Porque en la religión habla mucho de muchas cosas, pero no le funciona. Pregúnteme qué iglesia no habla del amor. Todas hablan del amor de Dios. Es más, cuando te predican en la calle, ¿qué es lo primero que te dicen? Cristo te ama. Y los muchachos le dicen a las muchachas: Cristo te ama y yo también. Aleluya. Pero realmente en la iglesia se practica el amor, la compasión por los perdidos. Tenemos amor por nuestro prójimo. Así es la oración. Hablamos mucho de la oración, pero a veces nos convertimos en fariseos porque hablamos de cosas que no sabemos, que no practicamos y que las practicamos pero no nos funcionan. Y yo hoy voy a enseñarle, no es que le voy a enseñar una cosa del otro mundo, le voy a enseñar acerca de la oración. Amén. Para hablar de la intercesión y la guerra espiritual necesitamos comenzar hablando de la oración. La crisis que está viviendo Venezuela no es culpa de los políticos, es culpa de la iglesia, porque no estamos orando correctamente. Cuando Dios libere a Venezuela de la crisis financiera, moral que hemos estado viviendo, que yo creo que en algún momento Dios va a romper esa cadena, ¿verdad que sí? Va a ser también resultado de la unión, de la oración y de la humillación de la iglesia. Tenemos la gran responsabilidad de cambiar las atmósferas espirituales. Para hablar de oración, intercesión, guerra espiritual, primero hay que entender que este mundo que usted ve, mire a su alrededor. ¿Qué ve usted? Ve una pared, su mano izquierda. Ve hermanos y gente, niños a su mano derecha. Atrás de una ventana. Eso es visible, tangible, medible. Pero que todo esto es producto del resultado de algo que está sucediendo en un mundo que usted lo está viendo. Y usted tiene que comenzar a ver primero que toda la lucha que tiene la gente es producto de un mundo espiritual que no ve. Cuando usted entiende ese panorama, se da cuenta que entonces necesitamos orar. Que el hermano se luchó, que el hermano se puso bravo, que en la iglesia pelearon conmigo, que el marido me dejó, que la mujer peleó. Y usted pelea con el marido, pelea con el hermano, pelea con el pastor, pelea con la mujer, pelea con el vecino. Y la Biblia dice que nuestra lucha
no es contra sangre y carne, no es contra personas, no es contra el animal que te comió la siembra. No hay un mundo espiritual que afecta directamente el ambiente del mundo terrenal en el cual tú vives. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por esa causa necesitamos aprender a hacer guerra contra esos entes espirituales. Hay cristianos, iglesias donde se han modernizado tanto que no oran por liberación, no echan fuera demonios, no liberan a la gente. Ahora trabajan con métodos psicológicos para tratar los temas de adicciones, para tratar los temas de suicidio y depresión. Es mejor llevarlos a un psicólogo cristiano. Están aplicando métodos humanos a problemas espirituales. No podemos llegar al extremo de humanizar a la iglesia, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, a todo satanizarlo. Dice así la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Tome su asiento. Ese es un texto de referencia. Pablo le está diciendo a la iglesia: yo los exhorto, los animo. Exhortar es animar a que ustedes hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oren de todas las maneras y formas posibles por las personas. ¿Sabe por qué? Porque dijo un predicador famoso: Dios no hará nada en la tierra sino en respuesta a la oración de un creyente. Dios no hará nada en la tierra si no es en respuesta de nuestra oración. Escúcheme bien. Necesitamos que Dios manifieste su reino aquí en la tierra, pero la única manera de que lo haga es que nosotros oremos, pero que oremos correctamente. Amén. Comencemos. Para poder entender la oración, escúchame bien, no la intercesión, no la guerra espiritual, la oración. Nos enseñaron durante muchos años que orar es ¿qué? Pero hablar con alguien implica una serie de normas. ¿Verdad que sí? Usted cuando va a conversar con alguien, hay normas del buen hablante, normas del buen oyente. Pues para hablar con Dios también hay algunas normas bíblicas para que seamos escuchados. Para hablar con Dios se necesita restaurar en la oración un principio bíblico que se ha dejado atrás, y es el principio de la paternidad. Fíjense bien que en Mateo 6, que lo vamos a tocar ahorita, cuando Jesús enseña sobre la oración, Jesús comienza la oración diciendo: Padre, Padre. ¿Saben por qué? Porque para orar a Dios necesitas orar como hijo. Hay creyentes que oran como mendigos, como limosneros. Yo no sé si esa palabra todavía se usa. ¿Verdad que sí? Hay algunos que oran como presos, y a Dios se le pide como hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? El problema es que la sociedad de hoy en día nos ha golpeado tanto que se ha degradado en nuestra sociedad el concepto de paternidad. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en Latinoamérica, vivimos en Venezuela, un país donde los hombres montan la barriga y cuando vemos a un padre
no lo vemos con el respeto del que habla la Biblia, sino que lo vemos como un sinvergüenza desgraciado que deja a las mujeres preñadas. Los hombres no sirven. Y usted habla con una mujer, no, hombre no es gente. ¿Verdad que sí? Padre es cualquiera, pero madre solo ayuda. Entonces nuestra sociedad aplastó y pisoteó el concepto de padre en la familia y en el hogar y en la sociedad. Cuando venimos al Señor, vemos a Dios como juez. Si ese está enfermo porque sea un juicio de Dios, porque se burló de Dios. Ay, wow. Sabemos que Dios es juez, que Dios castiga el pecado. No, eso es un castigo de Dios. Ese hermano se estaba burlando de Dios y por eso es que está así. Pero cómo nos cuesta ver a Dios como Padre. Y hasta que no veamos a Dios como Padre, no podremos acceder a sus bendiciones en plenitud. Porque un juez no te ama. Un juez simplemente va a hacer justicia y punto. Un juez no tiene compasión de nadie, solamente va a cumplir la ley. Pero un padre es amoroso, compasivo, perdonador, proveedor. ¿Sí o no? Por eso necesitamos primero recuperar y restaurar en nuestra mente el concepto de paternidad. Fíjense bien, que parece paradójico, pero el Antiguo Testamento termina con una declaración profética de Dios restaurando la relación entre los padres y los hijos. Malaquías 4, 5 y 6. Después que fue lo último que Dios habló y se cayó durante 400 años. Y lo último que dijo es: voy a restaurar la relación de los padres y los hijos. Y se quedó quietecito y no habló más. Y cuando viene después de 400 años, viene el Elías que él dijo que iba a restaurar la relación de los padres a los hijos. Y viene Juan el Bautista a restaurar la relación de los padres a los hijos. Luego de Juan el Bautista viene Jesús y comienza a restaurar la relación del padre con sus hijos. La importancia que tiene la paternidad en el creyente. Diga conmigo: paternidad. No, vio, es que necesita usted romper eso en su corazón. Diga: paternidad. Paternidad. ¿Cómo es tu relación con tu papá? Los que lo tienen vivo. Entonces necesitamos con urgencia renovar en nuestra mente. Claro, escúcheme. Lo ideal para un niño es que crezca con papá y mamá en el hogar. Por eso les voy a decir a ustedes que tienen pareja, esposos y esposas que están aquí, no importa si son rejuntados, deje de estar pensando en divorcio, deje de estar pensando en separación. Porque cada vez que usted piensa en separación, divorcio, ahí nos dejamos, cada quien por su lado. Los que sufren son los niños. Mejor lo dejo, porque mejor no ora y ayuda y vergüenza. Ay, esa mujer no la aguanto, pastor. ¿Por qué no ayunas y oras? ¿Por qué no vas mejor para un hermano, un pastor que te dé consejo? Comienzan una terapia, oramos, intercedemos, ayunamos. Es más fácil soltar, ¿verdad que sí? Eso es lo que el diablo le enseñó a esta sociedad, para después dañarle la vida a los hijos. Jesús vino como hombre. Jesús no podía revelarnos ni mostrarnos toda la plenitud del Padre. Jesús no podía, porque Jesús vino como hombre, como tú y yo. Jesús nos mostró al Padre a través de Él. Dice la Biblia en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el que veía a Jesús estaba viendo al Padre. Amén. Pero visiblemente. Pero lo que hizo Jesús en la tierra no lo hizo como... Usted se imagina que el Padre, Yahweh, Jehová, Yah, como usted lo quiera llamar,
descienda a la tierra, ¿qué pasaría? Si la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Les quiero decir que cuando Jesús vino a la tierra, vino 100% hombre, con la diferencia que no traía la naturaleza caída de Adán, pero vino como hombre. Él no podía mostrar toda la plenitud del Padre. Él solamente pudo enseñar acerca del Padre. Pastor, pero Jesucristo hizo muchos milagros, pero no los hizo como el Padre. Jesús solo iba a la presencia del Padre y aprendía del Padre y venía y lo hacía en la tierra, como tú también lo puedes hacer ahorita. O sea, Él vino como hombre. Pero Jesús nos dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Consolador, que Él, una de las cosas que puede hacer por ustedes es que les revelará al Padre. Usted tiene el poder de que el Espíritu Santo les revele lo más profundo del corazón del Padre. La paternidad se recibe no por una enseñanza del pastor. La paternidad se recibe a través de una revelación del Espíritu. Si no se te revela por el Espíritu, no lo vas a recibir. Pero la paternidad no se recibe por enseñanza, se recibe por revelación. Revelación del Espíritu. ¿Y cómo vamos a recibir una revelación del Espíritu si no tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Fíjense bien, Juan 16:7. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Entonces, cuando Jesús asciende al cielo, deja al Espíritu Santo, el cual te puede revelar al Padre. Amén. Dice que Él va. Mira la tarea del Espíritu Santo. Él va y escudriña, dice la Biblia, lo más profundo de Dios y te lo revela a ti. Y de repente tú conoces cosas de Dios pero ¿de dónde sacó esto? Por eso a Jesús le decían, ¿de dónde saca esta sabiduría? Era que el Espíritu Santo tomaba del Padre, se lo revelaba a Jesús, porque Jesús era 100% hombre. Amén. Amén. Ahora, aprendamos a orar. ¿Qué tal si nos vamos? ¿Qué tal si nos vamos a Mateo capítulo 6? Nos vamos también a Lucas capítulo 11. Mira lo que dice Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Los discípulos de Jesús estaban interesados en aprender a orar. Pero cuando Jesús les iba a ser quitado, les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Ya yo no lo puedo cuidar, no lo puedo defender. Ahora les toca a ustedes. Conéctense. Y aquí les dice, enséñanos a orar, Señor. Jesús pudo haberlos reprochado, malagradecidos, ustedes andan conmigo. No, Jesús dijo, los voy a enseñar a orar. Cuando oren, háganlo de esta manera. Amén. Nos vamos para Mateo capítulo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en verso 5, y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Vamos a comenzar diciendo o aprendiendo, antes de saber cómo orar, vamos a aprender cómo no orar. Jesús, antes de enseñarle a sus discípulos cómo debían orar, primero les enseñó cómo no debían hacerlo. Y comienza diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas. Para cualquiera suena muy fuerte la palabra, pero para la época, la palabra hipócrita no era una palabra ofensiva. No, a uno le dice hipócrita a alguien y le zampa tu mamá y tu abuela, que eran comadre mía. ¿Verdad que sí? Porque la palabra hipócrita en nuestro vocabulario tiene un sentido muy fuerte. Pero para la época de Jesús, una persona hipócrita era una persona que actuaba en obras de teatro y usaba una máscara. Entonces, cuando se ponía la máscara, era un personaje. Cuando se bajaba del escenario y se quitaba la máscara, era otro. Entonces, una persona hipócrita
Era una persona de doble personalidad. Y Jesús les decía, cuando oren, no sean como los actores de teatro, que usan una máscara, aparentan una cosa. Amén. La mayoría de los creyentes hace esto. Viene a la iglesia, canta, declara, ora, profetiza, pero cuando sale de la iglesia se quita la máscara de creyente y vive derrotado por el resto de la semana. Cuando Dios dice que cuando ores no seas como los hipócritas, te está diciendo cuando tú ores, lo que tú oras sea lo mismo que hablas cuando estás afuera. Señor, cambia Venezuela. Declaramos y profetizamos que este 28 de julio va a haber un amanecer de bendición en el país. No va a haber guerra, no va a haber derramamiento de sangre. Establecemos la paz de Dios en Venezuela. Amén. Amén. Salimos allá. No, por ahí andan diciendo que va a correr sangre. Quítate la máscara. ¿Me entiendes? Señor, yo declaro que estoy sano, porque uno en la oración profetiza y declara. Declaro que estoy sano en el nombre de Jesús. El poder de Dios está sobre mí. Y Rambo saca la bazooka. Y rababababay. Y para acá y para allá. Cuando sales allá afuera, ¿cómo estás? Cónchale, mira, estoy ahí un poquito mejor, pero eso me tiene embromado, que no sé qué. Por eso no recibimos el milagro. Pastor, ore por mí que yo sufro de la cervical. Aquí. Oramos por la cervical y en la casa te dicen, cargame el tubo de agua. No, ¿sabes que yo sufro de aquí? Eso no puedo. Entonces oramos por apariencia. Es más, tenemos rituales para la oración. ¿Usted no se ha dado cuenta? Oramos es como oran los demás. No tenemos una relación íntima con el Padre. Lo que usted ora tiene que ser consciente con lo que usted tiene aquí en el corazón. Señor, te pido por la unidad de la iglesia, para que todos vivamos unidos, en paz. Y tú sabes que no le hablas a un hermano. ¿Puede Dios escuchar una oración así? Pelado, quebrado, no hay oración, no funciona. Señor, mira la familia de Peniel. La familia mía es un desastre. ¿Cómo llorar por otra familia? Soy un hipócrita, un actor. Aquí estoy actuando algo, pero en mi vida de verdad soy un desastre. Ah, pastor, pero entonces si yo tengo un problema familiar no puedo orar. No estoy diciendo un problema familiar. Todos tenemos problemas familiares. Es cómo actúas ante el problema familiar. Entonces, ya conmigo, yo voy a orar con sinceridad, no como los hipócritas. Es decir, cuando usted va a orar, sea sincero, lo que usted es. Tampoco es que va a dejar de orar, ay, yo no voy a orar hoy porque hoy estoy molesto. No, sea sincero delante de Dios. Amén. Recuerde que en un momento Jesús da una enseñanza a través de una historia, que fue delante de Dios un fariseo. Fariseo era un religioso de aquella época, era de una de las religiones de los judíos. Están los fariseos y los saduceos, eran las religiones o los grupos religiosos más nombrados en aquel tiempo. Iba un fariseo así: es que yo soy apóstol. Señor, gracias porque me has bendecido tanto. Tú me has dado tanto que yo diezmo todas las semanas. Doy primicias, doy ofrendas, ayudo a los necesitados. No como este sinvergüenza, míralo, no tiene ni cómo vestirse. Gracias porque no soy como él, Señor. Y estaba un publicano, que era un recogedor de impuestos, era un ladrón, sanganón, que cobraba mal. Mire, los publicanos les tenían tanta rabia porque ellos eran judíos o israelitas y ellos le trabajaban al imperio romano. Entonces le cobraban los impuestos a sus mismos hermanos. La gente los odiaba, les decían ladrones. Y este publicano, ladrón sin vergüenza, hijo del diablo, se arrodilló y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Lo único que decía: sé propicio a mí, pecador.
Estaba diciendo, yo reconozco que soy un pecador, pero perdona. Si pudieras dignarte a perdonarlo. Y Jesús le dijo, ¿quién de los 12 fue justificado? El publicano. Entonces la oración se basa más en palabras que en actitud. O sea, se basa más que palabras en actitud del corazón. Estamos aprendiendo cómo no orar. No como los hipócritas. Segundo, 6:5, el versículo 5, ¿cómo dice? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No debemos orar para ser alabados por los hombres. Miren, yo escucho gente que dice, ay, yo quiero que ore fulanito porque él hace una oración tan bonita. Ya lo hablamos. ¿Te quiere que su oración sea bonita? ¿O que funcione? Yo quiero que cada vez que ore Dios me responda. ¿Verdad que sí? No que me anden alabando, ay, ese pastor sí ora bello, 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 bello. Porque en el mundo la gente busca eso. Alabanza de hombres. Entonces hay gente que le encanta los puestos públicos. Pónganme a mí a orar. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a orar. Levante sus manitas al cielo. Padre querido, excelentísimo Dios. Y lo están haciendo es para que digan, wow, sí ora bonito. ¿Ah? Hay gente que se jacta de orar muchas horas ante Dios. Estuve 8 horas orando, 6 horas orando, 3 horas orando. A mundo, y el hermanito que estuvo media hora y llorando, dice, ay, yo soy una cucaracha, yo no oré una hora. Yo oré nada más una horita, de 5 a 6, porque el pastor me dijo que esa era la hora. Y este hermano agarró desde las 2 de la mañana y pasó el mediodía. Pero eso no te sirve si tu oración era solamente para ser visto por la gente. Para que digan, oró demasiado. 8 horas de oración, hazlas, pero que sean comunión tuya con Dios. Porque si no, no habrá respuesta a la oración. Yo prefiero que ores 1 hora, pero que sea tuya con Dios. Amén. Gloria al Señor. Mateo 6:7, el verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La diferencia entre hacer vanas repeticiones y perseverar en oración está en que Lucas 18 es que la primera se repite una y otra vez sin pensar, sin tener el corazón en lo que se está pronunciando. En cambio, perseverar en la oración es hablar con el Padre de lo que hay en el corazón y desarrollar una continua relación con Él. Hay personas que se arrodillan y repiten lo mismo todos los días. Dios dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones. Cuando les enseñe intercesión, se van a dar cuenta que la intercesión tiene que ver con perseverar. Pero perseverar no es lo mismo que repetir. Perseverar tiene que ver que hables del asunto con Dios todos los días, pero desde lo que hay en el corazón. Repetir es automático, ni siquiera piensas lo que vas a decir. Siempre lo mismo. Tampoco con vanas repeticiones. Las religiones del mundo basan sus rezos en vanas repeticiones. Nosotros debemos perseverar en la oración con conciencia plena que va dirigida a una persona, y esta es Dios. Gloria al Señor. Lucas 11, 2 al 4. ¿Cómo sí se debe orar según Jesús? ¿Cómo se debe orar? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Primero, Jesús enseñó a sus discípulos cómo no orar y ahora les enseña cómo sí orar. Y lo primero que les enseña es: oren como hijos. Padre nuestro. Lo que les dije al principio, necesitas desarrollar una oración que vaya dirigida a tu papá, a tu Padre Celestial. La palabra Padre tiene su origen en la palabra Abba. Es una palabra aramea que tiene sentido de familiaridad, de comunión y de intimidad. Referirse a tu papá con la expresión más íntima que pueda existir. No es como Señor Padre, es tu papá. La palabra Abba significa una comunión entre padre e hijo, pero íntima. Y cuando Jesús usa esta expresión, le está enseñando a su iglesia a que deben orar al Padre con intimidad. Entonces, si hablamos de intimidad, no se meten terceros. No se meten terceros. Es papá y yo hablando. Estamos a solas. Pero Él se apartó de los demás, porque la oración que Jesús iba a hacer era una oración íntima. Iba a hablar con su papá. Ahí derramó su corazón, derramó llanto. Era tan fuerte la presión que tenía Jesús en ese momento que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron y comenzó a brotar por su poro sangre mezclada con sudor y sus lágrimas corriendo. Eso lo iba a hacer él en presencia de su papá. Esa es la oración que Dios anda buscando que tú y yo hagamos. Una oración íntima y personal. Jesús, en su último discurso en el aposento alto, sabiendo que pronto dejaría la tierra para subir a los cielos a gobernar junto al Padre, le da a sus discípulos lo más importante que van a necesitar. Jesús le da la última instrucción y le dice: pero yo os digo, miren, yo os digo la verdad. Les voy a decir la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, yo os lo enviaré. Aquí presenciamos el inicio de algo mayor. El Espíritu Santo iba a venir a mostrarles todas las cosas a los discípulos. Lo que Jesús les decía era: yo puedo enseñarles lo que quiero. Preste atención. Jesús estaba en la tierra como ser humano, pero la revelación del Padre la da el Espíritu, porque es una revelación espiritual. No se me pierdan. Las cosas espirituales las revela el Espíritu Santo a tu espíritu. ¿Verdad que sí? Jesús decía: lo que yo les transmito ahora puede quedar grabado en su mente, pero la revelación del Padre que ustedes necesitan tiene que traspasar la mente e ir al Espíritu, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y yo necesito irme para que venga el Espíritu Santo y le revele todas las cosas, le revele todo lo que tiene el Padre dentro de su corazón. Si tú buscas a Dios humanamente, tendrás una revelación o un conocimiento de Dios muy limitado. Pero una vez tú hagas la conexión con el Espíritu Santo, en intimidad con Él, en oración íntima, en comunión íntima, Él te revelará todas las cosas. Amén. Te revelará lo que está más profundo del corazón del Padre. Él dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mientras yo esté con ustedes, ustedes solo van a hacer lo que me ven a hacer a mí. Pero cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y ustedes recibirán la revelación de lo que hace el Padre.
Eso quiere decir que ustedes harán cosas mayores que las que yo hago, porque se las revelará el Espíritu Santo. Por eso es lo que digo, harán cosas mayores. ¿Dónde están esas cosas mayores? La iglesia necesita comenzar a hacer las cosas mayores que dijo el Señor. ¿Por qué la iglesia no hace cosas mayores? Porque no tienen comunión íntima con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tienes buena relación con el Espíritu Santo, ¿quién te revela a papá? ¿Cómo ves a papá? Creces como un hijo huérfano, porque el Espíritu Santo es el que te trae a papá. Necesitamos que Dios nos revele su paternidad a través del Espíritu Santo. Juan 16, 23 al 26. En aquel día no me preguntarán nada. Fíjense el nivel de revelación de alguien que tiene comunión íntima con el Espíritu Santo. Ni siquiera tienes que preguntar nada. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Usted no le puede preguntar a Jesús. Usted solamente le pide al Padre: Señor, ¿quién va a ganar las elecciones del 28? Si usted tuviera comunión íntima, ya usted supiera quién gana el 28. ¿Le digo quién gana? No, de los candidatos. Sí. Amén. ¿Le digo quién va a ganar el 28? Amén. No se lo voy a decir. Oren. Pídaselo al Padre. Señor, ¿quién va a ganar? Hubo un pastor, amigo, que un día me llamó y me dijo: tuve una revelación. Estaba en la iglesia y me desperté. Me había quedado dormido en la iglesia. Me desperté y era la mañana del 29. Y estaba todas las calles de Santa Cruz llenas de periódicos. Se lo voy a soltar porque no fue a mí que Dios me lo reveló. Si se equivoca es hermano. Era un sueño. Por si acaso. Y decía, los periódicos decían: la oposición gana las elecciones a la presidencia de la República de Venezuela, pero el gobierno bolivariano no quiere entregar el poder, y que había represiones, violencia, y los periódicos regados, y él agarró. Y cuando eso estaba de candidato, él me dice: pastor, no entiendo. ¿Por qué? Porque la candidata, pero quien había ganado no era un hombre. Yo dije: bueno, debe ser que va a ser un candidato varón, pues no sé. Y fíjese cómo va la cosa. Aquí yo no estoy hablando política, le estoy diciendo una revelación de un profeta de aquí de Santa Cruz. Pero Jesús le dijo: no me preguntarán nada aquel día. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no hablaré más en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amén. Él dice: yo hasta ahora le he hablado acerca del Padre, pero con alegorías. Él dijo: yo no tengo permiso de mostrarles al Padre. Hubo uno de los discípulos que le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo: pero es que no me han visto. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, somos los mismos. Pero eran alegorías que Jesús hablaba. Él dijo: pero viene la hora en que el Espíritu Santo les mostrará tal cual todo lo que ustedes quieran saber del Padre.